Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, porque, entre otras cosas, me han hecho rejuvenecer y derramar algunas lágrimas al reencontrarme con colegas de la vieja época, cuando sufríamos mucho, cuando nunca pensábamos que pudiéramos tener alumnos tan organizados ya en sus países, en sus consultorios, en sus clínicas. Lo intuíamos y lo pronosticábamos con Germán Duque, con el Mono Duque, con Payán, con la vieja guardia. A ustedes, por fortuna, les ha tocado una época de apertura en donde ya se puede hablar de medicinas alternativas, que yo llamo medicina bioenergética, y les ruego que empecemos a utilizar este nombre, porque todas las alternativas tienen el mismo origen científico, el mismo apoyo científico en la ciencia moderna, encabezada por la física cuántica. Esas épocas tan duras, tan nefastas, que a mí como cardiólogo, es que muy conocido y reputado en el mundo entero, se me quitó la categoría de pertenecer a la Asociación Colombiana de Cardiología por haberme convertido en brujo. Hasta esa situación llegamos nosotros. Sin embargo, la lucha era frontal contra la medicina imperante, y que aún impera, por supuesto, porque no es del todo mala. Y, sin embargo, la luchábamos porque estábamos seguros de lo que hacíamos, estábamos seguros de lo que enseñábamos, estábamos seguros de que era una buena orientación para nuestra juventud, para darle salud mucho más humana, mucho más vivible, mucho más satisfactoria para el médico. Eso era lo que pensábamos y por eso luchábamos. Yo me felicito de verlo a ustedes acá y de ver en el mundo entero cuando me toca hablar de estas cosas. Yo, sin embargo, hoy tal vez los voy a decepcionar, porque no voy a hablar exactamente de terapia neural, aunque al hablar de medicina bioenergética se habla en entero de la terapia neural, que fue el primer modelo que nosotros conocimos y que gracias a Germán Duque y a su familia, a la Hacienda de los Robles, gracias a los maestros alemanes con Dosch a la cabeza, gracias a lo que llamamos nosotros al Team de Viena, encabezados allá por gentes muy importantes en la academia austriaca. Gracias a ellos iniciamos con la terapia neural. A nosotros en esa época se nos endilgaba de ser brujos, de que esto no tenía absolutamente ninguna posición científica, de que no tenía apoyo científico. Yo venía recién de Europa y me encontré con una oposición severísima, incluso en cardiología, sin dármelas de mucha cosa, en la cual se me consideró en Europa ser pionero de la cardiología moderna, porque hice mucha investigación en cardiología. Yo fui el creador de las válvulas biológicas en posición de corazón, junto con mi alumno Carpentier, con Jean-Paul Binet y con Jean Lacroix, que fueron cosas absolutamente revolucionarias. Nosotros fuimos pioneros en
el trasplante de corazón y de pulmón. El equipo nuestro formuló los primeros trabajos por allá en 1962 de perros sobrevivientes, 17 perros sobrevivientes del trasplante de corazón-pulmón. Ustedes no pueden imaginar lo que eso significa en el sentido de investigación. Recuerdo yo cómo buscábamos, indagábamos a los japoneses, indagábamos por todas partes a buscar pegantes para pegar la tráquea, por ejemplo. Cosas así que se le presentan a los investigadores en cualquier investigación que quieran hacer. Todo eso lo superamos y estuvimos a punto de ser los primeros en el mundo en poner un corazón nuevo a un paciente. Pero se nos atravesó el doctor Barnard, a quien nosotros le enseñamos en nuestro servicio en el Hospital Marie Laneron de París. A él le enseñé yo a poner válvulas de cerdo en posición aórtica. Le enseñamos muchas cosas que él no comprendía, aunque él estaba investigando en trasplante. Pero el grave problema era el rechazo de los trasplantes. No nos podíamos aventurar, ni en Francia, ni Petrovsky en Moscú, ni Chamway en los Estados Unidos, a implantar así a la loca un corazón que finalmente era muy fácil desde el punto de vista técnico, pero el rechazo era el veneno para nosotros. Pero por supuesto que la vida tiene mucho más valor, desgraciadamente, en países tan desarrollados como Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y de pronto Barnard, que nos visitó a nosotros primero, luego a Petrovsky y luego a Chamway, regresó allí y allí no había tanto problema seguramente de repudio por un posible rechazo, y se hizo el primer trasplante. Loor a Barnard de todas maneras, porque tuvo el arrojo de hacerlo. Y llegando yo de por allá, y con todo este bagaje científico y académico, se nos endilgaba que yo me había convertido en brujo por estar clavando agujas y haciendo unas cosas bizarras que no tenían fundamentación científica. ¿Cuál era entonces nuestra obligación? Nuestra obligación era de buscar la fundamentación científica. Con Germán discutíamos un poco porque él estaba en un nivel espiritual absolutamente asombroso, muy superior al mío. Pero yo le decía, las cosas están bien, espiritualmente las tomemos, las indaguemos, pero también hay que darle piso científico a estas cosas para que a nuestros alumnos no los sigan atacando como nos atacaban a nosotros. Hay que ponerle a esto los pies en la tierra sobre la ciencia moderna. Yo voy a hacer eso, hermano. No vuelvo a enseñar a hacer terapia neural, ni acupuntura, ni homeopatía, ni nada de esas cosas, porque considero que mi deber es eso. Y Germán dijo, sí, eso es cierto. Entonces ahí empecé yo a indagar por todos lados. Escuchaba yo, por ejemplo, de un matemático profesor colombiano, profesor en las universidades de Alemania, profesor de matemáticas, y supe que el hombre sabía qué era la homeopatía. Corra a buscarlo, a que me explicara, y a decirle a todos, humildemente llegaba y les decía, doctores, yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o no. Lo único que sé es que tenemos resultados majestuosos con la terapia neural. E incluso
aunque la conocíamos poco, con la acupuntura, con la homeopatía. Se quedó él mirándome, se rió y dijo: profesor Leiva. Un momento fue y sacó de los anaqueles de su inmensísima biblioteca una revista. Era una revista de la Universidad Autónoma de México, donde él era del Comité Superior de la Universidad. Y me leyó y me mostró un artículo de unas 25 páginas en que demostraba matemáticamente el porqué de la homeopatía. Por supuesto yo vi eso y él se reía, me decía: desde cuando yo llegué a esta publicación, nunca más, profesor Leiva, con perdón suyo, volví a un médico como usted. Entonces, pues eso a uno le subía el ánimo. Luego entramos en contacto ya con toda esta playa de genios de Europa, de Francia, de Alemania, de Austria. Y sobre todo empezamos a indagar por el lado de la física. Nos tocó estudiar sin tener ni idea ni malicia de la existencia de la tal física cuántica, aunque uno como profesional escucha hablar de todas esas cosas. Y allí empezamos a comprender lo que es la realidad de la vida, de lo que es la realidad del hombre y de todos los seres vivos. Entonces, allí empieza uno a cambiar totalmente la concepción de lo que es la vida, de lo que es el cosmos, porque esta vida está ligada, porque de allí depende de la sabiduría, de la energía e información cósmica. Allí entonces empieza uno a decir: realmente tenemos que hacer una unificación absolutamente revolucionaria entre la vida y el cosmos, entre la vida y todo lo existente, porque empieza uno a darse cuenta de la inmensa integración de todos los seres vivos, incluyendo una amiba, y más el hombre, con todo lo que es el cosmos, el universo. Ya empieza a cambiar la concepción entonces del hombre mismo, de la salud, de la enfermedad, de la curación. Y desde allí entonces nosotros hemos enseñado a través del mundo entero estas charlas, en que todo lo que he querido yo hacer es la unificación de conceptos entre lo puramente científico y de investigación de punta dentro de la física, sin ser yo físico ni matemático, imagínense la dificultad. Pero con la ventaja de que los físicos y los matemáticos, y más en la época, hace 40 años en que iniciamos esta brecha, y más en esa época, los científicos, los físicos puros, los matemáticos, no tenían ni idea de lo que es la vida. Porque el mismo Einstein decía que él no podía comprometerse con su física en la cuestión de la biología, porque eso era una cuestión muy complicada. Lo mismo lo dijo Schrödinger, lo dijeron muchos de esos genios, verdaderos genios, que gracias a ellos podemos hoy comprender lo que hacemos con una aguja. Es que para comprender lo que hace una aguja puesta aquí, o lo que hace un comprimido homeopático, o lo que hace un pulloncito de terapia neural, tenemos que ir mucho más allá de lo corriente, de la punzada de la piel, para comprender que una gota de terapia neural, de procaína, de ese imperial medicamento,
Para comprender eso hay que ir a la ciencia moderna, encabezada, como les decía, por la física cuántica. Entonces, yo les voy a dar apenas una abrebocas. Estas conferencias yo las he hecho, pero siempre en 12 o 14 horas, ya sea en Estados Unidos, en Checoslovaquia, en Alemania, en Francia, en España, en todas partes, en Argentina mismo. Hemos hecho estas conferencias ante físicos, ante matemáticos y ante biólogos y colegas. Nadie ha dicho que eso no es así, nadie, por fortuna. Y he tenido esa emoción de ver físicos nucleares chinos. El primero fue un físico atómico en los Estados Unidos, hindú, en que se levantó emocionado a decir que qué belleza de lo que estaba escuchando y que por primera vez comprendía que su especialización tenía que ver con la vida. Porque es que mucha gente de los científicos, como les decía, encabezados por no se atrevía a meterse por allá, por el lado de lo biológico. Y hoy en día cada vez más se está haciendo. Entonces, yo me propuse, fue darles el piso a todos los colegas que vinieran a abrazar estas medicinas, para que no se dejaran sorprender por preguntas capciosas y por persecuciones insensatas. Hoy no tienen sentido, porque nosotros estamos haciendo ver la real realidad del mundo, del cosmos y de la vida. Empezando por la definición. Uno como académico tiene que empezar a definir las cosas. Y miren esta definición que les he propuesto yo a todos los biólogos, a los médicos, a los científicos que tienen que ver con la vida. Lo que es el ser vivo es un sistema de la más alta complejidad. Y ya sabemos lo que vale la teoría de la complejidad hoy en día y de los sistemas alejados del equilibrio, de Prigozhin y de todos ellos. De la más alta complejidad, energético, espacio-temporal, virtual, informacional, psicoespiritual, material es lo último. La materia en el ser vivo es lo que menos cuenta ya dentro de esta dinámica del pensamiento actual. Es dinámico, fluido y totalizador de incontables acontecimientos que se desarrollan en el espacio-tiempo, información universal, del cual depende su programación, ordenada pero modulada por su medio ambiente, ordenada por un creador. En esta, acá, yo lo estoy comprometiendo tremendamente, porque el solo hecho de decir que el hombre es virtual, que el ser vivo es virtual, imagínense lo que eso significa. Pues claro, nosotros estamos rodeados de virtualidad y todo en el universo está al servicio del ser vivo. Si los físicos dicen que un electrón nunca está solo, sino que está rodeado de un espacio inmenso de partículas virtuales, en donde hay incluso antielectrones, en donde hay electrones virtuales que están al servicio del electrón material para cuando él lo necesite. Y como nosotros somos electrones, como nosotros somos átomos, como nosotros somos partículas virtuales, pues estamos ahí, dentro de esa complejidad. Yo no me atreví a decir esa palabra sino hace unos 10 años. Ha sido mi laboratorio la Universidad Nacional de Colombia, en donde siempre
pues introdujimos desde hace ya varios años, gracias a Dios, ¿no?, estas ideas de las medicinas alternativas que yo llamo medicina bioenergética. Entonces, con esa sola palabra, informacional, somos entes, sistemas de información, informacionales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, eso me dio a mí la posibilidad de profundizar e inclusive de decirle a Einstein que me perdone, pero que él se quedó corto en su nominación de la cuarta dimensión, porque él no creía en el tiempo, y de acuerdo a lo que yo he propuesto al mundo científico, el tiempo sí existe, y el tiempo es base para que se suceda la información. Y hemos propuesto que la información es el elemento más importante que hay en el cosmos. Ya les explicaremos un poquito más adelante, si hay tiempo, el por qué. Entonces, psicoespiritual es que ni la Organización Mundial de la Salud, en su definición de la salud, hablan del espíritu. Resulta que cada vez se demuestra más que el espíritu del humano, y no solamente del humano, sino de todos los seres vivos, tienen un papel fundamental, y que el espíritu, como la energía e información, es el operador de la materia. Últimamente estoy llegando a un punto en que de pronto proponemos dónde es que está esa fusión de materia y espíritu, lo cual no es fácil, y lo cual han tratado genios de verdad de buscar esa unión. Entonces, esta espiritual material es lo último. Temporal, por supuesto, espacio-temporal. Me parece que debo explicar desde ya, porque de pronto no nos queda tiempo, del por qué hablo yo de información. Hoy en día en biología se habla de información, y de información de tal cosa, pero nunca he visto yo que se haya explicado dónde nace la información biológica. Nosotros en el librito ese que escribimos, que recoge todos estos estudios y estas hipótesis desde que empecé a escribir hace más de 35 años, ahí hacemos nosotros una buena descripción de lo que consideramos que se debe tener en cuenta en relación a lo que son el cosmos y la vida. Nosotros consideramos que el tiempo sí existe. El mismo Hawkins, semejante genio de la física y de las matemáticas, que es de la escuela, por supuesto, einsteiniana, considera que el tiempo no existe, que es una ficción para nosotros. Yo me preguntaba siempre desde lo biológico, ¿por qué estoy viejo? Si yo fui feto, si yo fui embrión, si yo fui joven estudiante escolar y luego universitario, y luego me hice adulto. ¿Qué ha pasado? Ha transcurrido un tiempo. Tengo mi historia en este mundo. Luego el tiempo es el que ha arrugado mi frente, el que ha molestado mi voz. Entonces sí existe el tiempo. Pero ¿cómo explicarlo? A todos mis alumnos, y sobre todo hace 25 años que empecé yo con estas cosas, les preguntaba yo, ¿qué es el tiempo? Difícil de explicar. Y más cuando esos genios de la física decían que no existían. La propuesta nuestra es que el tiempo está constituido por los hechos que se suceden.
Y así de esta manera vemos que el cosmos, desde el Big Bang,